Prepárate para el escalofriante viaje de tus pesadillas con esta recopilación de relatos de terror, narradas por valientes conductores de camiones. Estos intrépidos viajeros de la carretera se han encontrado con encuentros paranormales, criaturas aterradoras y eventos sobrenaturales mientras recorrían las solitarias rutas en medio de la noche. En este video, te presentamos una selección de historias cargadas de suspenso que pondrán a prueba tu valentía. Desde extraños avistamientos hasta inexplicables fenómenos, estos conductores compartirán sus experiencias más angustiantes en primera persona. ¿Te atreves a adentrarte en estas crónicas llenas de misterio? Asegúrate de no verlo solo en la oscuridad. Suscríbete y activa las notificaciones para más contenido aterrador. Hola a todos. Mi nombre es Antonio y soy conductor de camión desde hace más de 10 años. Durante mi carrera he vivido muchas experiencias en la carretera, pero la que les contaré hoy, sin duda, fue la más aterradora de todas. Ser conductor de camión es una profesión que demanda mucho, no solo en términos de habilidades de manejo, sino también en resistencia física y mental. Desde que empecé en este oficio, he recorrido miles de kilómetros a lo largo y ancho del país, atravesando montañas, desiertos y vastas llanuras. He enfrentado todo tipo de clima, desde tormentas de nieve hasta calores abrasadores. Cada viaje tiene su propia historia, y cada historia deja una marca en uno. A lo largo de los años, he aprendido a mantener la calma en situaciones difíciles y a confiar en mi instinto para tomar decisiones rápidas y seguras. He conocido a muchas personas en mis rutas, y cada encuentro ha enriquecido mi experiencia. Sin embargo, nada me preparó para lo que viví aquella noche fatídica. La vida de un camionero es solitaria y a menudo peligrosa. A pesar de la rutina y la familiaridad con la carretera, siempre hay una cierta imprevisibilidad que puede convertir cualquier viaje en una aventura inesperada. El aislamiento puede ser uno de los mayores desafíos, pero también es lo que nos da la libertad de reflexionar y encontrarnos a nosotros mismos en la vastedad del paisaje. Es en esos momentos de soledad donde uno se enfrenta a sus propios miedos y ansiedades. Aunque he tenido algunos encuentros cercanos con la muerte, ya sea por condiciones climáticas adversas o por fallas mecánicas, siempre he logrado salir adelante. Pero esa noche, todo fue diferente. La carretera solitaria y la tormenta violenta crearon el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Todo comenzó en una noche oscura y lluviosa. Estaba conduciendo por una desierta carretera en medio de la nada. La tormenta era tan intensa que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, y los relámpagos iluminaban el cielo de vez en cuando, creando sombras inquietantes. Había algo en esa noche que me ponía nervioso, una sensación de inquietud que no podía sacudir. Los limpiaparabrisas trabajaban al máximo, pero la visibilidad seguía siendo mínima. Intentaba concentrarme en la carretera, pero mi mente seguía divagando hacia pensamientos oscuros. La soledad y el estruendo de la tormenta parecían amplificar cada uno de mis miedos. De repente, mi camión comenzó a fallar. Se detuvo y se apagó por completo. Estaba en medio de la tormenta, sin señal de celular y sin saber qué hacer. Me encontré atrapado, rodeado por la oscuridad y el rugido del viento. La impotencia de no poder contactar a nadie y la sensación de aislamiento eran abrumadoras. La naturaleza, en su forma más feroz, parecía haberse aliado para hacer de esa noche una experiencia infernal. Salí del camión para revisar el motor, esperando que fuera algo sencillo de arreglar. Pero la lluvia y el viento dificultaban cualquier intento de inspección. El camión, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como una trampa en medio de la nada. Decidí salir del camión y buscar ayuda, pero lo que encontré me heló la sangre. A unos pocos metros de distancia, pude distinguir una figura borrosa. Parecía una mujer cubierta de blanco. Paralizado por el miedo, intenté comunicarme con ella, pero no respondía. Sus ojos parecían vacíos y su rostro estaba cubierto de lágrimas.
Nunca había sido una persona que creyera en lo paranormal, pero en ese momento, todas mis certezas se desmoronaron. La figura se movía con una ligereza inquietante, como si flotara más que caminar. Intenté racionalizar lo que estaba viendo, pero nada tenía sentido. La lluvia y el viento parecían pasar a través de ella, y a pesar del estruendo de la tormenta, había un silencio sepulcral alrededor de su presencia. Sin poder explicar lo que estaba sucediendo, decidí alejarme lentamente de aquella figura. Sin embargo, cada paso que daba, ella parecía seguirme. Cuanto más rápido intentaba escapar, más cerca se encontraba de mí. Era como si estuviera condenado a no poder escapar de su presencia. Mi corazón latía con fuerza y sentía el sudor frío recorrer mi espalda a pesar del frío. Cada movimiento que hacía, cada intento de alejarme parecía inútil. La desesperación y el pánico se apoderaron de mí. No había forma de escapar de esa figura espectral que se movía con una insistencia casi sobrenatural. En ese momento, comprendí el verdadero significado del terror. Finalmente, mi camión volvió a funcionar inexplicablemente. Sin pensarlo 2 veces, subí rápidamente y aceleré a toda velocidad, dejando atrás a aquella espeluznante presencia. A medida que me alejaba, la figura desapareció en la oscuridad. No podía creer lo que acababa de vivir. El motor, que momentos antes no daba señales de vida, ahora rugía con fuerza, como si nunca hubiera fallado. Sentí una mezcla de alivio y confusión, pero sobre todo, un miedo profundo que me acompañó durante el resto del viaje. Conduje sin parar hasta llegar a un lugar seguro, donde finalmente pude descansar y tratar de procesar lo sucedido. Cada vez que recordaba aquella figura, un escalofrío recorría mi cuerpo. Desde entonces, no he podido olvidar esa noche que cambió por completo mi perspectiva sobre lo paranormal. A veces, cuando conduzco por carreteras solitarias en medio de la noche, siento que estoy siendo observado. No puedo evitar preguntarme si aquella mujer en blanco sigue buscando algo en esta vida o en la siguiente. La experiencia dejó una marca imborrable en mí. Cada sombra, cada ruido extraño en la noche, me recuerda a aquella figura. He intentado buscar explicaciones racionales, pero ninguna parece encajar con lo que viví. Algunos colegas han compartido historias similares, lo que me hace pensar que quizás no estaba solo en mi experiencia. La carretera está llena de misterios, y yo, como tantos otros conductores, he sido testigo de uno de ellos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me sucedió hace unos años, cuando trabajaba como conductor de camión. Mi vida en aquel entonces era bastante rutinaria, pero con un toque de aventura que venía del hecho de manejar largas distancias a través de diferentes paisajes. Conducía un camión de carga pesada, transportando mercancías a lo largo de la región. A menudo me encontraba solo en carreteras desoladas, algo que en general disfrutaba, ya que me permitía reflexionar y disfrutar de la serenidad del camino. Sin embargo, una noche en particular cambió por completo mi percepción de esos viajes nocturnos. Fue una noche oscura y tranquila, mientras me encontraba en una solitaria carretera, cuando de repente vi una figura extraña en el medio de la carretera. La visibilidad era escasa, y las luces del camión apenas penetraban la densa oscuridad que me rodeaba. A medida que me acercaba, me di cuenta de que se trataba de una mujer con un vestido blanco, que parecía estar pidiendo ayuda. La mujer tenía un aspecto etéreo, casi como si no perteneciera a este mundo. Sus rasgos eran vagamente visibles bajo la luz de los faros, pero lo suficiente como para notar que su expresión era de desesperación. Instintivamente, frené mi camión y bajé para ver si todo estaba bien. Mientras caminaba hacia ella, noté que el silencio de la noche se volvía opresivo, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración en anticipación de lo que iba a suceder. Al llegar al lugar donde la había visto, me sorprendió que ya no estuviera allí. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro de su presencia,
pero no encontré nada. Al acercarme a la mujer, de repente desapareció ante mis ojos. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, y mientras me tambaleaba tratando de entender lo que acababa de suceder, escuché una risa tenebrosa a mi alrededor. Aquella risa no provenía de ningún lugar en específico, sino que parecía rodearme, como si la misma noche se estuviera burlando de mí. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero no había ninguna que pudiera satisfacer mi sentido de la realidad. Sin pensarlo 2 veces, subí corriendo a mi camión y me alejé lo más rápido que pude de ese lugar. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras sujetaba con fuerza el volante. Con cada kilómetro que avanzaba, el miedo se aferraba más y más a mi pecho, como si la sombra de lo que había visto estuviera persiguiéndome. A partir de esa noche, comencé a escuchar extraños ruidos en mi camión, y en varias ocasiones vi a la misma mujer fantasmal en la carretera. Al principio, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, un efecto secundario del cansancio y la soledad de la carretera. Sin embargo, los ruidos se hicieron cada vez más frecuentes y perturbadores. Golpes en la carrocería, susurros inaudibles y un frío inexplicable que se instalaba en la cabina sin importar la temperatura exterior. Cada vez que veía a la mujer, siempre estaba en la misma pose, con la misma expresión angustiada, como si estuviera atrapada en un bucle eterno de sufrimiento. Me sentía aterrorizado y decidí dejar mi trabajo como conductor de camión. La idea de volver a encontrarme con aquella aparición me resultaba insoportable y el miedo constante había empezado a afectar mi salud mental y física. Desde entonces nunca he vuelto a esa carretera, pero sigo sintiendo un miedo inexplicable cada vez que recuerdo esa experiencia. No sé lo que realmente vi esa noche, pero sé que me marcó para siempre. Incluso en la seguridad de mi hogar, a menudo sueño con aquella mujer, y en mis pesadillas siempre está mirándome con esos ojos llenos de desesperación. A veces, siento como si una sombra oscura se cerniera sobre mi vida, una presencia intangible pero constante que me recuerda a aquella noche aterradora. He hablado con otros conductores y algunas personas en el pueblo, y aunque algunos han compartido historias similares, nadie tiene una explicación concreta de lo que ocurre en esa carretera. Espero que esta historia les haya dejado con la piel de gallina y les haga pensar 2 veces antes de detenerse en una solitaria carretera en medio de la noche. A veces, las historias de terror pueden estar más cerca de lo que creemos. El mundo está lleno de misterios y fenómenos que desafían nuestra comprensión, y aunque preferimos pensar que estamos a salvo en nuestra rutina diaria, la verdad es que lo desconocido siempre acecha en los márgenes de nuestra percepción. La próxima vez que se encuentren conduciendo solos en la oscuridad, recuerden mi historia y mantengan los ojos bien abiertos. Nunca se sabe qué podría estar esperando en la penumbra, listo para convertir una noche tranquila en una experiencia aterradora. Hola a todos. Quiero contarles una experiencia aterradora que viví como conductor de camión. Todo sucedió en una noche oscura y solitaria, en una carretera desierta, mientras conducía mi camión de carga. Era una noche de invierno particularmente gélida. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y la única iluminación que tenía era la proporcionada por los faros de mi camión, que apenas lograban perforar la oscuridad que me envolvía. La carretera se extendía ante mí como una cinta interminable de asfalto, bordeada por altos árboles cuyas sombras se extendían amenazantes hacia el camino. El viento helado se colaba por las pequeñas rendijas del camión, haciendo que un escalofrío me recorriera la espalda. Había algo inquietante en la quietud de la noche, algo que no podía explicar, pero que me mantenía en vilo. Recuerdo que estaba completamente solo, con solo el sonido del motor y la oscuridad absoluta a mi alrededor. Conducir en esas condiciones puede ser agotador y a veces peligroso. La monotonía del camino y la oscuridad pueden jugar trucos a la mente,
haciendo que incluso los conductores más experimentados se sientan incómodos. Me encontraba en uno de esos momentos en los que el silencio se volvía ensordecedor y cada pequeño ruido parecía amplificado. Sentía cómo mis sentidos estaban alerta, atentos a cualquier cosa que pudiera surgir del manto oscuro que me rodeaba. Fue en ese estado de tensión cuando empecé a notar algo fuera de lo común. De repente, comencé a sentir una presencia extraña, como si alguien o algo estuviera observándome desde las sombras. Al principio, intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con cada kilómetro que recorría. Era como si una sombra invisible se deslizara junto a mí, siguiendo cada movimiento del camión. Miraba de reojo a los espejos laterales y al retrovisor, esperando ver algo, pero no había nada visible. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía, y con ella, una inquietud creciente que me hacía sentir vulnerable en medio de la vastedad de la noche. A medida que avanzaba por la carretera, empecé a escuchar susurros inexplicables que venían de ninguna parte. Eran murmullos bajos, casi inaudibles, pero claramente presentes. Al principio pensé que tal vez era el viento o algún ruido del motor, pero pronto me di cuenta de que esos susurros parecían formar palabras, aunque no podía entender lo que decían. Era como si una conversación susurrada se llevara a cabo justo fuera de mi percepción auditiva. Los susurros parecían envolverse a mi alrededor, penetrando en la cabina del camión y haciendo que cada fibra de mi ser se tensara. Me sentí cada vez más inquieto y decidí acelerar el camión para alejarme lo más rápido posible de ese lugar. La velocidad me daba una falsa sensación de seguridad. Cuanto más rápido iba, más parecía que dejaba atrás esos murmullos inquietantes. Sin embargo, la carretera no tenía fin visible y la oscuridad seguía siendo impenetrable. Cada curva, cada tramo recto, era igual al anterior, como si estuviera atrapado en un bucle sin salida. Entonces, vi algo en el espejo retrovisor. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la figura oscura se hizo más clara. Era una figura humana, envuelta en sombras, con ojos brillantes que parecían penetrar en mi alma. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La figura no parecía moverse, pero sus ojos seguían fijos en mí, llenos de una intensidad que me paralizaba. Intenté decirme a mí mismo que no podía ser real, que era imposible que alguien estuviera allí, pero la figura persistía, una presencia constante en el espejo. Traté de mantener la calma y continué conduciendo, pero la presencia parecía seguirme, siempre acechando en las sombras. Era como si la figura se moviera con el camión, deslizándose por la oscuridad y manteniéndose siempre a la misma distancia, siempre fuera del alcance de una explicación racional. Finalmente, llegué a un punto en el que no pude soportarlo más y detuve el camión. Estaba temblando, el miedo había tomado el control y sabía que necesitaba hacer algo para recuperar mi compostura. Salí del camión, tembloroso, y miré a mi alrededor, esperando ver a la figura o alguna señal de lo que había ocurrido. Pero no vi a nadie. La carretera estaba desierta y el silencio era abrumador. Sin embargo, los susurros continuaban, ahora más claros que nunca, como si estuvieran dentro de mi cabeza. Era como si la misma noche estuviera conspirando contra mí, llenando mi mente con voces y sonidos que no deberían existir. Esa fue la gota que derramó el vaso, y decidí abandonar ese lugar maldito lo más rápido que pude. Volví a subirme al camión, cerrando las puertas con fuerza y arrancando el motor con una urgencia desesperada. Aceleré por la carretera, sin mirar atrás, con el deseo ferviente de poner la mayor distancia posible entre yo y esa carretera. No importaba lo que me había seguido o lo que había sentido. Lo único que importaba era escapar. Sentía que si me quedaba un segundo más, algo terrible iba a suceder. El trayecto hasta el destino final fue una tortura.
Cada minuto se sentía como una eternidad, y cada sombra parecía esconder un peligro inminente. Desde entonces, no he vuelto a conducir por esa carretera, y cada vez que pienso en esa noche, siento un escalofrío recorrer mi espalda. He compartido mi historia con otros conductores y amigos, esperando que alguien pueda ofrecerme una explicación o consuelo, pero las respuestas siempre son las mismas: incredulidad o temor. Algunos me dicen que fue mi mente jugándome una mala pasada, otros que tal vez encontré algo que no debía. No sé qué era lo que me acechaba en la oscuridad, pero sé que fue una experiencia aterradora que nunca podré olvidar. Ahora, cada vez que escucho un susurro en la oscuridad o veo una sombra moverse fuera del rincón de mi ojo, me recuerdo a mí mismo esa noche y el terror que sentí. Hola a todos. Mi nombre es Carlos y quiero compartir con ustedes una serie de experiencias sobrenaturales que he enfrentado en las carreteras más peligrosas. Como conductor de camión, he tenido que viajar durante horas, incluso de noche, enfrentándome a situaciones inquietantes que desafían toda lógica. Mi primer encuentro sobrenatural ocurrió en una noche particularmente tormentosa, mientras transitaba por una carretera solitaria y oscura. La lluvia caía con una intensidad abrumadora, transformando el asfalto en un río resbaladizo y reflejante. Los relámpagos rompían el cielo en intervalos regulares, iluminando brevemente el entorno sombrío y desolado. Cada vez que un relámpago se reflejaba en mis espejos, sentía una mezcla de fascinación y temor, como si la naturaleza misma estuviera telegrafiando un mensaje ominoso. Mientras manejaba con cautela, mi atención fue atrapada por algo en el espejo retrovisor. Inicialmente, pensé que podría ser un juego de luces o una sombra proyectada por el mal tiempo. Sin embargo, a medida que mi vista se enfocaba, vi con claridad una figura etérea y translúcida moviéndose con una gracia antinatural alrededor de mi camión. Esta aparición parecía flotar más que caminar. Su forma vagamente humana se desdibujaba con cada parpadeo de los relámpagos. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí que los vellos de mi nuca se erizaban. La sensación era indescriptible, una mezcla de incredulidad y miedo puro. Mi mente racional buscaba desesperadamente una explicación lógica, pero ninguna teoría coherente lograba calmar mi creciente ansiedad. Traté de mantener la calma y concentrarme en la carretera, pero el impulso de mirar de nuevo en el espejo era irresistible. La figura seguía allí, imperturbable, como si estuviera acompañándome en ese trayecto solitario. Decidí acelerar, con la esperanza de dejar atrás esa presencia inquietante. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos sudaban mientras sujetaban firmemente el volante. La carretera, mojada y peligrosa, se convirtió en un reto aún mayor bajo la presión de mi miedo. Sentía que cada curva, cada tramo recto, era una batalla contra una fuerza invisible que parecía deleitarse en mi terror. A medida que mi camión ganaba velocidad, la figura comenzó a desvanecerse, como si se diluyera en el aire pesado y húmedo de la tormenta. Pero el alivio fue efímero. Aunque ya no podía verla, la sensación de ser observado persistía. Sentía una presencia en la cabina, una sombra intangible que impregnaba el ambiente con una opresiva sensación de malestar. Finalmente, la tormenta amainó y la carretera se volvió más visible bajo la luz pálida de la luna que emergía de entre las nubes. Con el corazón aún latiendo a 1000 por hora, traté de racionalizar lo que había experimentado. ¿Había sido una ilusión causada por la fatiga? ¿Una alucinación provocada por las condiciones climáticas extremas? O quizás había sido un verdadero encuentro con lo sobrenatural, una de esas experiencias que desafían la lógica y permanecen sin explicación. Sea cual fuera la verdad, esa noche marcó un antes y un después en mi vida como conductor de camión. Desde entonces, cada vez que salgo a la carretera, lo hago con una mezcla de expectación y cautela, consciente de que hay fuerzas y fenómenos que escapan a nuestro entendimiento. La carretera, con su soledad y misterio,
se convirtió en un escenario donde lo desconocido puede manifestarse en cualquier momento, retándonos a enfrentar nuestros miedos más profundos. Otra vez, conduciendo en una autovía abandonada, experimenté un fenómeno que desafió todas mis concepciones sobre la realidad. Era una noche clara, sin nubes en el cielo, y la luna brillaba con una intensidad casi sobrenatural, iluminando la vasta extensión del asfalto desierto. El silencio era absoluto, roto únicamente por el ruido constante del motor de mi camión y el ocasional crujido de la gravilla bajo las ruedas. Mientras avanzaba, un destello inusualmente brillante en el cielo nocturno captó mi atención. Al principio, asumí que era un rayo, pero el destello se mantuvo por mucho más tiempo de lo esperado. Frené suavemente y me asomé por la ventana, tratando de enfocar mi vista en la fuente de aquella luz. Lo que vi me dejó estupefacto. Un objeto volador no identificado, flotando en el aire, irradiando una luz deslumbrante y pulsante. La nave, o lo que fuera, tenía una forma que no correspondía a ninguna aeronave conocida. No se parecía a un avión ni a un helicóptero, y su movimiento era demasiado fluido y controlado para ser un fenómeno natural. Estaba suspendida en el aire, aparentemente inmóvil, desafiando las leyes de la física tal como las conocemos. Mi mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación racional, pero nada encajaba con lo que estaba presenciando. La luz que emanaba del objeto tenía un brillo hipnótico, casi irreal. Era una mezcla de colores que parecían cambiar y moverse, creando patrones que desafiaban la lógica. Sentía que si me quedaba mirándola por demasiado tiempo, podría perderme en ella, como si tuviera el poder de atraerme y absorberme. A pesar de mi miedo, había algo fascinante en esa luz, algo que me hacía querer entender qué era y de dónde venía. En un intento de romper el hechizo, aparté la mirada y tomé mi teléfono para intentar capturar una imagen o video del objeto. Sin embargo, para mi sorpresa y frustración, la cámara del teléfono no lograba enfocarse en la luz, como si ésta tuviera una cualidad evasiva, imposible de captar por la tecnología convencional. Era como si el objeto tuviera un campo de distorsión alrededor, protegiéndose de ser registrado o documentado. Mientras seguía observando, noté que el objeto comenzaba a moverse lentamente, ascendiendo hacia el cielo hasta desaparecer entre las estrellas. La experiencia me dejó una mezcla de asombro y temor. ¿Qué había sido esa cosa? ¿Un experimento militar secreto? ¿Un fenómeno atmosférico desconocido? ¿O tal vez algo extraterrestre? Esa noche, mientras seguía mi camino, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Cada vez que pasaba por un tramo oscuro de la carretera, miraba al cielo, esperando, o temiendo, ver esa luz nuevamente. La experiencia había desafiado mi comprensión del mundo y me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué más hay allá afuera, más allá de nuestro entendimiento y percepción? ¿Qué otros misterios se esconden en los vastos cielos y en las profundidades del espacio? Pero quizás la experiencia más inquietante de todas ocurrió en una carretera montañosa. Esta carretera, conocida por sus curvas peligrosas y su paisaje escarpado, siempre me había causado cierto respeto. Sin embargo, nada me había preparado para lo que estaba a punto de experimentar una noche de invierno. Mientras ascendía por una de las curvas más pronunciadas, algo llamó mi atención al costado del camino. Un grupo de sombras oscuras, de forma vagamente humana, estaba parado en fila. La luz de los faros del camión iluminaba brevemente estas figuras, revelando detalles inquietantes. No se movían ni reaccionaban al paso del camión, simplemente estaban allí, como guardianes espectrales de esa peligrosa curva. Mi primera reacción fue detenerme y ofrecer ayuda, pensando que podrían ser personas que necesitaban asistencia. Pero cada vez que intentaba frenar y acercarme, las figuras desaparecían en la nada, como si nunca hubieran estado allí. Esta repetición de aparición y desaparición creó una atmósfera de tensión y miedo.
Era como si estas sombras jugaran un juego macabro conmigo, probando mis límites y mi cordura. En una de las ocasiones decidí bajar del camión y caminar hacia el lugar donde había visto las sombras. El aire frío mordía mi piel y el silencio de la montaña era ensordecedor. Mi linterna cortaba la oscuridad, revelando solo el camino vacío y las sombras de los árboles que se movían con el viento. No había rastro de las figuras humanas que había visto desde el camión. Volví a mi vehículo, sintiéndome observado y vulnerable, como si algo me acechara desde la penumbra. Con el paso del tiempo, comencé a notar patrones en las apariciones. Siempre ocurrían en la misma curva, a la misma hora de la noche, y bajo condiciones climáticas similares. Consulté con otros conductores y algunos me contaron historias similares, describiendo las mismas sombras y la misma sensación de terror. Algunos creían que eran los espíritus de viajeros fallecidos en accidentes en esa peligrosa curva, mientras que otros pensaban que eran alucinaciones causadas por la fatiga y el estrés de la conducción nocturna. Sea cual fuera la explicación, estas experiencias cambiaron mi percepción de la realidad y de la carretera misma. Cada vez que transitaba por esa curva, lo hacía con una mezcla de respeto y temor, consciente de que algo inexplicable y posiblemente sobrenatural habitaba en ese lugar. Sentía que las montañas tenían sus propios secretos y misterios, y que nosotros, los conductores, éramos meros espectadores de esos fenómenos inexplicables. Estas experiencias han cambiado mi percepción de la realidad. Ahora, cada vez que tomo mi camión y salgo a la carretera, siento como si estuviera adentrándome en un mundo desconocido, donde lo paranormal y lo inexplicable pueden acechar en cualquier momento. Cada viaje se convierte en una aventura, una oportunidad de enfrentarse a lo desconocido y desafiar los límites de nuestra comprensión. La carretera, con su soledad y misterio, se ha convertido en un escenario donde lo inexplicable se manifiesta, retando nuestra lógica y nuestra comprensión del mundo. He aprendido a aceptar que hay cosas que simplemente no podemos explicar, fenómenos que desafían nuestras expectativas y nos obligan a reconsiderar lo que creemos saber sobre la realidad. En fin, amigos, mi pasión por conducir sigue presente, a pesar de lo que he vivido. Pero cada kilómetro recorrido me recuerda que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Así que, si alguna vez te encuentras en una carretera peligrosa en plena noche, ten cuidado. Podrías ser testigo de algo más allá de nuestra realidad. Estas experiencias me han enseñado a respetar la carretera y a estar siempre alerta, sabiendo que en cualquier momento podemos enfrentarnos a lo desconocido y lo sobrenatural. La vida en la carretera es una aventura constante, una búsqueda interminable de respuestas en un mundo lleno de misterios y maravillas inexplicables. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví como conductor de camión. Era una noche oscura y fría, y yo estaba manejando por una carretera solitaria en medio de la nada. La única luz provenía de los faros de mi camión, que apenas iluminaban la carretera. El entorno se veía lúgubre, con árboles altos y densos que parecían formar un túnel natural, y el cielo nublado impedía que la luz de las estrellas o de la luna llegara al suelo. La oscuridad era casi tangible, y el frío se colaba por las rendijas del camión, calándome hasta los huesos. Manejaba con las manos firmemente apretadas al volante, tratando de mantenerme despierto y alerta. La carretera parecía interminable, y el rugido constante del motor era la única compañía en ese desolado trayecto. Mientras avanzaba, mi mente divagaba entre pensamientos diversos, desde las preocupaciones cotidianas hasta recuerdos de viajes anteriores. Sin embargo, la sensación de aislamiento me hacía más consciente de cada pequeño detalle del entorno. De vez en cuando, el camión pasaba por algún bache o irregularidad del camino, y el movimiento me sacaba de mi ensoñación. Era una sensación extraña, como si el mundo exterior estuviera muy lejos, y yo me moviera en una burbuja de silencio y oscuridad. De repente, en medio de esa monotonía, vi algo extraño en la carretera.
parecía una figura encapuchada, de pie en medio del camino. Mi corazón dio un vuelco y una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. Tratando de frenar con todas mis fuerzas, noté cómo las llantas chirriaban contra el asfalto. Sin embargo, era demasiado tarde. El camión golpeó a la figura y sentí un impacto fuerte. El golpe resonó en toda la cabina y un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante y el choque reverberaba en mi mente una y otra vez. La inercia me empujó hacia adelante y por un momento el miedo y la confusión se apoderaron de mí. ¿Había golpeado a una persona? ¿Qué era esa figura que había aparecido de la nada? Bajé del camión para ver qué había pasado, pero no encontré nada. La carretera estaba desierta, sin señales de ningún accidente ni de la figura que había visto. Miré a mi alrededor, buscando alguna pista, alguna señal de lo que había ocurrido. El aire frío y cortante parecía aún más hostil, y una niebla ligera empezaba a levantarse, difuminando los contornos de todo a mi alrededor. No había rastros de sangre, ni ropa, ni nada que indicara que alguien hubiera estado allí. La única evidencia era mi propia incertidumbre y el miedo creciente que sentía en el estómago. Comencé a sentirme realmente asustado, así que decidí regresar al camión y continuar mi viaje. Pero a medida que avanzaba, empecé a sentir que algo no estaba bien. Las luces del tablero parpadeaban de vez en cuando, y una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Empecé a escuchar susurros y risas inquietantes que parecían provenir de dentro del camión. Miraba por el espejo retrovisor, pero no veía nada. Sin embargo, los susurros continuaban, como si una presencia invisible estuviera conmigo. El miedo me invadió por completo, y cada minuto al volante se hacía eterno. La oscuridad fuera del camión parecía haberse convertido en una entidad viva, observándome, acechando cada movimiento. La carretera, antes monótona, ahora se sentía como un laberinto interminable del cual no podía escapar. Cada vez que miraba el reloj, parecía que el tiempo avanzaba más lentamente, intensificando mi angustia. Intenté encender la radio para calmarme, pero solo recibía estática y sonidos distorsionados que aumentaban mi paranoia. Cada susurro, cada risa fantasmagórica, hacía que mi corazón latiera más rápido y mis manos sudaran, aferrándose al volante con desesperación. Finalmente, llegué a mi destino y bajé rápidamente del camión. Sentí un alivio momentáneo al pisar el suelo firme y salir de ese espacio claustrofóbico. Sin embargo, cuando me alejé, escuché un susurro que decía mi nombre. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. La calle estaba vacía y solo el eco de mi nombre resonaba en el aire. Miré alrededor, buscando alguna señal de vida, pero todo estaba desierto y silencioso. La sensación de ser observado no desapareció, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No pude evitar pensar que algo me había seguido hasta allí, algo que no podía ver pero que claramente estaba presente. Desde ese día, nunca más volví a conducir por esa carretera sola. A veces todavía escucho susurros inquietantes en la noche, recordándome esa aterradora experiencia. He intentado racionalizar lo que pasó, diciéndome que fue solo mi imaginación, el cansancio o alguna alucinación temporal. Sin embargo, la intensidad de lo que sentí y la claridad con la que recuerdo cada detalle me hacen dudar de estas explicaciones. Incluso en el confort de mi hogar, los recuerdos de esa noche me persiguen. En momentos de silencio, especialmente cuando la noche es particularmente oscura, vuelvo a escuchar esos susurros, como si la carretera misma intentara comunicarse conmigo. Hablé con otros conductores y algunas personas que viven cerca de la zona, y algunos mencionaron haber tenido experiencias similares. Hay historias de apariciones, ruidos extraños y sensaciones de ser observados en esa misma carretera. Aunque cada relato tiene sus propias peculiaridades, todos comparten una atmósfera de terror y misterio
que parece rodear ese tramo en particular. Estos relatos solo han alimentado mis propias inquietudes, haciéndome sentir que lo que viví fue real y no producto de mi imaginación. Ahora, cada vez que escucho una historia sobre esa carretera, un escalofrío recorre mi cuerpo, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente. Hola a todos. Mi nombre es Juan y hoy quiero compartir con ustedes lo que me sucedió trabajando como conductor de camión. Fue una noche oscura y llena de misterios. Yo, un simple conductor de camión, me vi envuelto en una situación aterradora mientras transportaba una carga desconocida. Permítanme contarles lo que sucedió. Siempre me ha gustado el trabajo de conductor de camión. Desde que era un niño, me fascinaban esos enormes vehículos que se desplazaban con majestuosidad por las carreteras. Mi padre también fue camionero, y a menudo me llevaba con él en sus viajes. Recuerdo las largas horas que pasábamos en la cabina, hablando de todo y de nada, escuchando música y disfrutando de la sensación de libertad que ofrece la carretera abierta. Cuando cumplí la edad suficiente, no dudé en seguir sus pasos y obtener mi licencia de conductor. Con los años me convertí en un conductor experimentado, acostumbrado a los desafíos y las soledades del camino. Pero nada de eso me había preparado para lo que iba a enfrentar aquella noche. Era una jornada de otoño, una de esas noches en las que el cielo está cubierto de nubes y la luna apenas se asoma entre ellas. Había recibido la llamada de mi jefe a última hora de la tarde. Me dijo que había un encargo urgente y que necesitaban a alguien confiable para llevarlo a cabo. No era la primera vez que me pedían un favor de este tipo. A menudo, las cargas de última hora eran complicadas y exigían discreción. Sin embargo, había algo en su voz que me hizo sentir incómodo. No era solo la urgencia, sino una especie de vacilación, como si él mismo no estuviera seguro de lo que estaba pidiendo. Me dieron las instrucciones de siempre. Recoge la carga en el almacén y llévala al destino sin hacer preguntas. La dirección del almacén estaba en una zona industrial al borde de la ciudad, un lugar que conocía bien. Cuando llegué al almacén, me recibió un hombre alto y corpulento con una barba espesa y mirada sombría. No lo había visto antes, pero supuse que era uno de los nuevos empleados. Sin decir una palabra, me entregó los documentos de la carga y me indicó dónde estacionar el camión. La carga estaba envuelta en lonas negras, asegurada con cadenas y candados. Todo parecía excesivamente protegido para lo que usualmente transportábamos. Intenté no darle mucha importancia. Después de todo, mi trabajo era conducir, no cuestionar. Firmé los papeles y comencé a preparar el camión para el viaje. Mientras lo hacía, no pude evitar sentir una extraña sensación de inquietud. El hombre de la barba no apartaba la mirada de mí, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Terminó de asegurar la carga y, sin decir una palabra, desapareció en la oscuridad del almacén. Con el camión listo, inicié el recorrido. La primera parte del viaje fue tranquila. Las calles de la ciudad estaban vacías, y las luces de los edificios y farolas parpadeaban en la distancia. La radio del camión emitía una suave melodía que intentaba, sin éxito, calmar mi creciente nerviosismo. Pronto, dejé atrás la civilización y me interné en la carretera solitaria. La noche era cerrada, y la única iluminación provenía de los faros del camión, que proyectaban largas sombras en el asfalto y los árboles al borde del camino. Había algo casi hipnótico en el movimiento rítmico del vehículo, pero no lograba quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Decidí abrir la ventana y dejar que el aire frío de la noche entrara en la cabina, esperando que me despejara la mente. Era una noche como cualquier otra, conduciendo mi camión por esta solitaria carretera. La jornada había comenzado de manera rutinaria, como tantas otras. Mi jefe me había llamado por la tarde para asignarme una nueva carga. La verdad es que me había acostumbrado a recibir encargos de último momento. La empresa de transporte para la que trabajaba era conocida por su rapidez y eficiencia, pero también por la poca información que proporcionaba sobre las mercancías.
En este caso, la instrucción fue clara y concisa. Toma el camión, recoge la carga y llévala al destino sin hacer preguntas. No era la primera vez que me decían algo similar, y siempre había cumplido sin cuestionar. El contenido de los envíos rara vez me preocupaba, pero esa noche sentí una inquietud diferente. La carretera que recorría estaba particularmente desierta. Las luces del camión iluminaban apenas unos metros por delante, creando sombras danzantes en los árboles que bordeaban el camino. El rugido constante del motor y el murmullo lejano del viento eran mis únicos compañeros. Todo parecía normal hasta que un ligero escalofrío recorrió mi espalda. Al principio, pensé que era solo el cansancio acumulado de la jornada. Pero esa sensación pronto se transformó en algo más. Sentí una presencia, una mirada intensa que se clavaba en mí. Me obligué a revisar el espejo retrovisor, y fue entonces cuando los vi. Un par de ojos brillantes y penetrantes que me observaban desde la parte trasera del camión. Mi corazón dio un vuelco. La lógica me decía que era imposible, que no podía haber nadie en la parte trasera. La carga había sido sellada, y nadie había tenido acceso a ella. Pero aquellos ojos estaban ahí, mirándome fijamente, como si quisieran comunicarme algo. Me esforcé por mantener la calma. Había aprendido a no perder la cabeza en situaciones tensas, pero esto era diferente. Nunca antes había sentido un temor tan profundo e indescriptible. El camino parecía alargarse indefinidamente. A medida que avanzaba, comencé a escuchar ruidos extraños provenientes del interior de la carga. Al principio eran leves, casi imperceptibles, pero pronto se hicieron más intensos. Golpes secos, susurros sombríos que se entremezclaban con el sonido del motor. Era como si algo o alguien estuviera tratando de escapar. Apreté las manos sobre el volante. Mis nudillos se pusieron blancos por la tensión. Trataba de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero los ruidos persistían, cada vez más insistentes. Los ojos en el espejo retrovisor seguían ahí, fijos en mí. Su brillo se hacía más intenso perforando la oscuridad. Intenté distraerme, pensar en otra cosa, pero cada sonido, cada golpe, cada susurro, me devolvía a esa realidad aterradora. De repente, el camión dio un violento volantazo. Sentí como si una fuerza invisible lo estuviera sacudiendo con fuerza. Luché por mantener el control, pero la carga empezó a moverse de manera descontrolada, amenazando con abrirse. Fue en ese momento cuando comprendí que debía hacer algo. Sin pensarlo 2 veces, frené bruscamente y me detuve a un lado de la carretera. El camión chirrió y la carga emitió un último golpe antes de quedar en silencio. Salí del vehículo de un salto con el corazón desbocado. Miré hacia atrás, hacia la parte trasera del camión, pero no me atrevía a acercarme más. Mientras me alejaba, una risa macabra y siniestra llenó el aire. Era un sonido que nunca había escuchado antes ni quería volver a escuchar. Era como si la misma noche se burlara de mí. No podía creer lo que estaba viendo. Aquellos ojos parecían querer comunicarse conmigo, transmitirme algo. Sentí un temor indescriptible, pero decidí mantener la calma y continuar conduciendo. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, los ojos seguían allí, brillando intensamente en la oscuridad. Era como si estuvieran incrustados en la misma negrura de la noche, siempre presentes, siempre vigilantes. Empecé a sentir una opresión en el pecho, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué eran esos ojos? ¿Quién o qué los poseía? ¿Y qué querían de mí? A medida que continuaba mi viaje, traté de racionalizar la situación. Tal vez era solo un juego de luces y sombras, un efecto de la fatiga acumulada. Pero cada vez que intentaba convencerme de eso, los ruidos en la carga volvían a intensificarse. Ya no eran solo susurros o golpes ocasionales. Ahora parecían gritos ahogados, como si alguien estuviera desesperado por salir.
Mi mente se debatía entre detenerme y revisar la carga o seguir adelante y cumplir con mi trabajo lo más rápido posible. Los recuerdos de historias que había oído en las paradas de camiones comenzaron a invadir mi mente. Historias de camioneros que se habían encontrado con lo inexplicable en sus viajes nocturnos. Algunos hablaban de apariciones, otros de encuentros con seres sobrenaturales. Siempre había tomado esas historias con escepticismo, pensando que eran exageraciones o simples leyendas urbanas. Pero en ese momento, con aquellos ojos observándome y los ruidos intensificándose, comencé a preguntarme si había más verdad en esas historias de lo que estaba dispuesto a admitir. El tiempo parecía haberse detenido. Cada kilómetro que recorría se sentía eterno. Intenté mantener la mente ocupada, recordando momentos felices de mi vida, tratando de alejar los pensamientos oscuros, pero los ojos y los ruidos eran constantes recordatorios de que algo no estaba bien. La carretera seguía desierta, sin un solo vehículo a la vista. No había luces de casas ni señales de vida, solo mi camión y la interminable oscuridad. Finalmente, el miedo y la ansiedad se hicieron insoportables. Decidí que necesitaba detenerme y averiguar qué estaba sucediendo. Busqué un lugar seguro para aparcar el camión, un espacio donde pudiera salir y revisar la carga sin temor a ser atropellado por algún vehículo. Encontré una pequeña área de descanso a un lado de la carretera y con manos temblorosas detuve el camión y apagué el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Salí de la cabina y me dirigí hacia la parte trasera del camión, tratando de ignorar el pánico que crecía en mi interior. Cada paso que daba parecía resonar en la noche y los ojos seguían fijos en mí, como si estuvieran esperando ver qué haría a continuación. Cuando llegué a la parte trasera, los ruidos se intensificaron. Los golpes eran más fuertes, los susurros más urgentes. Con manos temblorosas, comencé a desatar las cadenas y a abrir los candados. El momento en que abrí la lona fue surrealista. No había nada allí, nada que pudiera explicar los ruidos o los ojos. La carga estaba intacta, tal como la había recogido. Me quedé allí, paralizado, sin saber qué pensar. Entonces, la risa macabra llenó el aire de nuevo. Esta vez, estaba segura de que no era mi imaginación. Era real, y parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Retrocedí lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y volví a la cabina del camión. Desde ese día mi vida cambió por completo. Decidí que no podía seguir trabajando como camionero. La experiencia me dejó marcado, y aunque nunca supe qué fue lo que vi o escuché, sé que no quiero volver a pasar por algo así. Me alejé de las carreteras y busqué un trabajo más tranquilo, lejos de la soledad y los misterios de la noche. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos brillantes y escucho los susurros y la risa. Son recuerdos que me acompañarán siempre, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que a veces es mejor no intentar hacerlo. Hoy les voy a contar una experiencia aterradora que me ocurrió hace algunos años. Yo soy un conductor de camión, y esa noche estaba conduciendo a altas horas de la madrugada por una carretera desierta. Era una de esas noches en las que el cielo está completamente despejado y las estrellas parecen brillar con una intensidad inusitada. El aire estaba frío, pero no incómodamente helado. Estaba transportando una carga importante y me sentía bien, confiado en mis habilidades y en mi vehículo. Las largas horas de soledad en la carretera eran algo a lo que estaba acostumbrado. Casi disfrutaba de la tranquilidad que la noche ofrecía. Sin embargo, esta tranquilidad se vio interrumpida bruscamente cuando, sin previo aviso, escuché un fuerte estallido seguido de un ruido sordo y constante. Mi corazón dio un vuelco y supe inmediatamente que algo no estaba bien con el camión. Reducí la velocidad y me orillé en la carretera, con la esperanza de que no fuera nada grave,
Me bajé del camión y efectivamente, una de las llantas traseras estaba completamente desinflada. En ese momento, no pensé mucho en las posibles complicaciones. Estaba más concentrado en el trabajo que tenía por delante. Con una linterna en mano, comencé a sacar las herramientas necesarias para cambiar la llanta. El proceso era algo que había realizado incontables veces, pero esa noche todo parecía mucho más difícil. La linterna apenas iluminaba lo suficiente, y el silencio absoluto de la noche hacía que el crujido de cada tuerca resonara como un trueno. Aún así, me dije a mí mismo que no había de qué preocuparse, y me dispuse a realizar el cambio lo más rápido posible. Mientras estaba cambiando la llanta, comencé a sentir una extraña sensación de presencia a mi alrededor. Al principio, lo atribuí al cansancio acumulado y a las largas horas de conducción en la soledad de la noche. Pensé que era simplemente el cansancio jugándome una mala pasada, que mi mente estaba creando cosas debido a la monotonía y la falta de sueño. Sin embargo, esta sensación era diferente, más intensa. Podía sentir cómo una especie de electricidad recorría mi cuerpo y la piel se me erizaba. Intenté ignorar estos sentimientos, concentrándome en la tarea en mano, pero la sensación no desaparecía. Por el contrario, se volvía más persistente, como si algo invisible estuviera rondando cerca de mí, observándome. Cada vez que miraba hacia la oscuridad, sentía como si cientos de ojos estuvieran fijos en mí, pero cuando enfocaba la linterna en esas direcciones, no veía nada fuera de lo común. Fue entonces cuando empecé a escuchar unos susurros provenientes de la oscuridad. Al principio eran apenas audibles, como el murmullo del viento entre los árboles, pero con el pasar de los minutos se hicieron más claros y distintivos. No podía entender lo que decían, pero eran voces, de eso estaba seguro. Era como si algo o alguien intentara comunicarse conmigo desde las sombras. Un escalofrío recorrió mi espalda y empecé a sentir una mezcla de miedo y curiosidad. Me obligué a concentrarme en terminar el cambio de llanta lo más rápido posible, pero los susurros no cesaban. Al contrario, parecían rodearme, susurrándome al oído. La situación se volvió cada vez más surrealista y angustiante. A pesar de mi esfuerzo por mantener la calma, mis manos empezaron a temblar y el miedo se apoderó de mí. De repente vi una sombra moverse detrás de unos arbustos cercanos. Fue solo un destello en la periferia de mi visión, pero fue suficiente para que el miedo me invadiera por completo. Mi corazón latía con fuerza y cada pequeño sonido parecía amplificarse en la quietud de la noche. El pánico comenzó a instalarse en mi mente. Empecé a pensar en todo tipo de posibilidades, desde animales salvajes hasta algo más siniestro. No sabía qué hacer, pero sentía que debía terminar rápidamente y alejarme de allí cuanto antes. Aceleré el ritmo de mi trabajo, pero cada segundo se sentía eterno. Mis movimientos eran torpes debido al terror que me invadía, y cada minuto que pasaba aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. Finalmente, logré colocar la nueva llanta y apreté las tuercas con una velocidad desesperada. Terminé rápidamente de cambiar la llanta y me subí al camión. Encendí el motor y me fui a toda velocidad sin mirar atrás. El sonido del motor fue como una liberación, rompiendo el opresivo silencio que me rodeaba. Mientras conducía, miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver algo que me siguiera, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció hasta que estuve a muchos kilómetros de distancia. Incluso después de estar a salvo en un área más concurrida, el miedo persistía. Esa noche, después de terminar mi ruta, me costó mucho dormir. Las imágenes y sensaciones de esa experiencia seguían repitiéndose en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra moviéndose y escuchaba los susurros. Desde esa noche, evito transitar por esa carretera a altas horas de la madrugada. Aún no sé qué fue lo que experimenté esa noche, pero lo que sí sé es que no quiero volver a vivir una situación tan aterradora nunca más. He intentado buscar explicaciones racionales para lo que ocurrió,
pero nada parece encajar completamente. Algunos amigos me han dicho que podría haber sido una alucinación causada por el cansancio extremo. Otros sugieren que podría haber sido un animal merodeando. Sin embargo, nada de eso explica los susurros ni la sensación de ser observado tan intensamente. La experiencia me marcó profundamente, y cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar sentir una leve aprensión, como si en cualquier momento algo similar pudiera volver a ocurrir. Así que ya saben, si tienen que cambiar una llanta en una carretera desierta en plena madrugada, estén atentos a cualquier presencia extraña. Nunca se sabe qué podemos encontrar en la oscuridad de la noche. La carretera puede ser un lugar solitario y peligroso, y es mejor estar preparado para cualquier eventualidad. Llevar una buena linterna, herramientas adecuadas y, si es posible, evitar viajar solo en horarios donde la ayuda podría tardar en llegar. Mi experiencia me ha enseñado a ser más cauteloso y a no subestimar las señales de advertencia que nuestro propio cuerpo y mente nos pueden enviar. La próxima vez que se encuentren en una situación similar, recuerden mi historia y tomen las precauciones necesarias para mantenerse seguros.